Era solo un granjero pobre y padre soltero, a punto de perder todo lo que le quedaba. Pero un día, tras una fuerte tormenta, encontró la entrada a una extraña cueva en sus tierras. No tenía ni idea de lo que se escondía en su interior, ni de cómo este descubrimiento cambiaría su vida para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento tenía una manera de arrastrar el pasado a través del valle, murmurando entre los tallos secos y quebradizos del maíz muerto, moviendo las sombras sobre los campos abandonados, como si aún buscara las huellas de lo que alguna vez fue vida. Las nubes grises colgaban bajas sobre el horizonte, y el aire, impregnado de polvo y óxido, llevaba consigo el eco sordo de los días que se repetían con la monotonía de la resignación. Samuel Harper permanecía inmóvil junto a su campo, una mano apoyada en el mango de la pala que había clavado en la tierra endurecida. A su alrededor, la extensión de tierra se perdía en la distancia, desnuda, reseca, sin el dorado que alguna vez la hizo fértil. Lo que antes había sido su orgullo, ahora no era más que un páramo herido por la sequía y los años. Había trabajado esa tierra desde que tenía uso de razón, igual que su padre y su abuelo antes de él. Cada uno había dejado su marca, una cerca nueva aquí, un huerto allá. Pero el tiempo había borrado los esfuerzos, fundiéndolos en una misma historia de fatiga y pérdida. Las huellas de generaciones enteras dormían bajo la superficie cuarteada, y Samuel lo sabía cada vez que hundía las botas en el polvo. Ya no quedaban animales, el arado descansaba oxidado junto al granero, y la casa crujía con el sonido de una vejez que parecía más viva que la de su propio dueño. Había luchado contra la sequía, contra el banco y contra la desesperanza, pero nada de eso podía revertir lo inevitable. Sobre la mesa de la cocina reposaba una carta doblada y amarillenta, marcada con un sello rojo que le había robado el sueño durante semanas. 3 semanas. Eso era todo el tiempo que le quedaba antes de que el banco se llevara la tierra de su padre, el último pedazo del legado familiar. Sabía de memoria cada palabra, pero aún así, cada noche, al cerrar los ojos, veía la fecha escrita en tinta roja, fija, implacable. A veces se quedaba despierto hasta el amanecer, con la carta abierta sobre la mesa, sin leerla, solo observando cómo la luz del fuego temblaba sobre las letras, como si pudiera borrarlas con la mirada. Dentro de la casa, el silencio era denso, casi físico, como si el aire mismo pesara con los recuerdos. Los muebles, envejecidos por generaciones de manos, parecían custodiar algo más que polvo. En la repisa sobre la chimenea, una fotografía enmarcada dominaba el centro del cuarto. Una mujer de sonrisa cálida y mirada luminosa, Clara. Hacía 2 años que la enfermedad se la había llevado, pero aún parecía habitar en las habitaciones, en el olor a jabón de su ropa, en el canto ausente que Samuel juraría oír a veces entre los crujidos de la madera. La casa, sin ella, era solo una estructura vacía sostenida por la costumbre. Samuel se pasaba las noches frente al fuego, con la vista perdida en las brasas, escuchando los gemidos de las tablas del piso. A veces hablaba en voz baja, no con Dios, sino con Clara, pidiéndole una señal, un motivo para seguir. La soledad había aprendido a disfrazarse de rutina, levantarse al amanecer, reparar la cerca aunque nadie la cruzara, caminar por el campo solo para sentir el suelo bajo los pies. Trabajaba no porque esperara cosecha alguna, sino porque detenerse sería aceptar la derrota. En las tardes, cuando el sol caía detrás de las colinas, una figura pequeña y ligera rompía la quietud del lugar. Él y su hija corría por el patio con una energía que desafiaba la miseria que los rodeaba. Tenía 10 años, el cabello color castaño enredado por el viento y los ojos del mismo tono que los de su madre. Cada paso suyo levantaba polvo, y cada risa suya parecía encender una chispa en el aire muerto. Llevaba un balde de metal que tintineaba a cada zancada, empeñada en sacar agua del pozo, aunque sabía que el pozo solo ofrecía un líquido amargo y escaso. Cuando alcanzó a su padre, dejó el balde en el suelo y lo miró con la cabeza inclinada hacia un lado, buscando en su rostro una expresión distinta a la de siempre. Pero él seguía igual, con el ceño fruncido y la mirada fija en el horizonte, como si allí pudiera encontrar una respuesta. Samuel intentó sonreírle, pero la sonrisa se quebró antes de llegar a los ojos. Eli se encogió de hombros, recogió el balde
y se marchó de nuevo hacia la casa. Aquel atardecer Samuel se quedó largo rato contemplando el campo. Las sombras crecían entre los surcos vacíos, y el viento trajo consigo un olor distinto, una mezcla de tierra vieja y cambio. No llovía desde hacía casi 2 meses, y sin embargo, el aire tenía el peso del agua. En el cielo se reunían nubes oscuras, densas, que venían del oeste como una procesión silenciosa. Por un momento, pensó que era una ilusión, una esperanza creada por su deseo de ver llover una vez más antes del fin. Pero el trueno lejano confirmó lo imposible. La tormenta llegaba. Esa noche el viento rugió como un animal que volvía a reclamar su territorio. La lluvia cayó con furia, golpeando el techo de chapa, filtrándose por las grietas del granero, arrastrando el polvo de las ventanas y convirtiendo la tierra en una mezcla de barro y alivio. Samuel observaba desde el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, dejando que las gotas salpicaran su rostro. No recordaba cuándo había sentido algo tan puro como ese olor a tierra mojada. La lluvia lavaba las heridas del campo, pero también traía consigo algo inquietante, una sensación de que lo viejo y dormido bajo el suelo se removía con ella. Dentro de la casa, Eli miraba fascinada desde la ventana. Su reflejo se mezclaba con los relámpagos que cruzaban el cielo. Cada trueno hacía temblar los cristales, pero ella no apartaba la vista. Su padre, detrás de ella, apenas murmuró: «La tierra necesitaba esto». No sabía si hablaba de la cosecha o de sí mismo. El aguacero duró toda la noche. Las aguas corrieron por las hendiduras del terreno, arrastrando ramas, piedras y parte del talud detrás del granero. El ruido era constante, una especie de rugido sordo que no cesó hasta el amanecer. Cuando finalmente el cielo se aclaró, el valle se veía distinto. Había charcos por todas partes, las cercas se inclinaban bajo el peso del barro, y el aire olía a renacimiento y destrucción. Samuel salió temprano, con las botas hundiéndose en la tierra blanda. Caminó hasta el borde del campo y respiró hondo. Por primera vez en semanas, el aire era fresco. Parecía que la tormenta había devuelto al mundo un pedazo de su antiguo aliento. Pero cuando miró hacia el cerro detrás del granero, notó que algo había cambiado. La pendiente, antes cubierta de hierba seca, estaba ahora desgarrada por una herida oscura. Un desprendimiento de tierra que había dejado al descubierto una franja de roca lisa, húmeda, que brillaba débilmente bajo la luz de la mañana. No le dio mayor importancia. Pensó que la lluvia había hecho su trabajo y que la colina, saturada de agua, simplemente se había derrumbado un poco. Sin embargo, el lugar parecía distinto. Había algo en la forma en que el aire se movía allí, más frío, más denso. No lo supo explicar, pero sintió un ligero escalofrío antes de dar media vuelta hacia la casa. Eli salió corriendo a su encuentro, con los pantalones llenos de barro y el rostro encendido. «¿Va a volver el sol?», preguntó sonriendo. Samuel le acarició el cabello húmedo y respondió: «El sol siempre vuelve», pero en su interior no estaba tan seguro. El sol, pensó, también puede ser cruel. Durante el resto del día trabajaron juntos en reparar los daños que la tormenta había dejado. Volvieron a colocar las tablas que el viento arrancó del granero, recogieron ramas, limpiaron el porche. La rutina los mantenía ocupados, y en esa ocupación había una paz extraña. Sin embargo, cada vez que Samuel levantaba la vista, la colina seguía allí, con su nueva cicatriz abierta, como un recordatorio de algo que aún no entendía. Al anochecer, cuando el cielo se tornó violeta y los grillos comenzaron su canto, Eli se sentó junto al fuego con un cuaderno viejo y unos lápices que su madre le había dejado. Dibujó una casa blanca rodeada de árboles, un campo verde, un perro corriendo y, en el centro, una mujer con un vestido largo y una sonrisa. Samuel la observó sin decir palabra. Quiso decirle que algún día volverían a tener todo eso, pero la verdad se le atragantó en la garganta. En lugar de promesas, solo le ofreció silencio. La lluvia volvió a caer débilmente entrada la noche, una llovizna que golpeaba el tejado como un susurro. Samuel se quedó mirando las brasas hasta que el fuego se apagó, y cuando por fin cerró los ojos, soñó con el sonido del agua corriendo bajo tierra, con un rumor profundo, como si la tierra respirara. Despertó inquieto, sin saber por qué. Desde la ventana,
El cerro parecía más oscuro que nunca. No lo sabía aún, pero aquella tormenta no solo había traído agua, había despertado algo que llevaba más de un siglo dormido bajo su granja. Algo que, en silencio, esperaba volver a ver la luz. Cuando el primer rayo de sol tocó la colina al amanecer, una tenue neblina se elevó desde la grieta recién formada. Samuel no la vio. Ya estaba en el campo, reparando una cerca. Pero Eli, desde la ventana, notó el vapor y lo observó largo rato, con una mezcla de curiosidad y fascinación. No entendía qué la atraía de aquel sitio. Solo sabía que algo dentro de ella le pedía acercarse, y mientras el día avanzaba con su engañosa calma, bajo el suelo húmedo del cerro, la tierra volvió a moverse apenas un suspiro, como si lo que dormía allí abajo se hubiera dado cuenta, al fin, de que el mundo lo había encontrado otra vez. El amanecer trajo una luz gris y húmeda que se extendía sobre los campos como un velo. Después de la tormenta, el aire olía a barro y a madera mojada, y cada paso que daba, Eli dejaba una huella blanda en la tierra aún empapada. Caminaba despacio, con la mirada fija en la colina detrás del granero. Había algo en aquel lugar que no la dejaba en paz, una curiosidad que se mezclaba con miedo y fascinación. Desde la ventana del desván lo había observado al amanecer. El vapor que se levantaba de la grieta parecía un hilo de humo, un suspiro de la tierra que aún exhalaba el peso de la lluvia. El sol apenas conseguía filtrarse entre las nubes cuando la niña, sin avisar a su padre, cruzó el patio con las botas salpicadas de barro y la respiración contenida. A cada paso sentía el aire más frío, más denso, como si algo invisible se filtrara desde el subsuelo. Al llegar al pie del cerro se detuvo. El desprendimiento era más grande de lo que había imaginado. La ladera había cedido varios metros, dejando al descubierto una pared de roca lisa que brillaba con una humedad oscura. No parecía natural. La erosión no podía haber dejado una superficie tan pulida, tan uniforme, casi como si alguien la hubiese tallado siglos atrás. Se agachó, apartó con la mano el lodo y la hierba arrancada. El suelo, blando por la lluvia, cedía bajo sus dedos, y de pronto sintió algo sólido, una textura diferente, más fría. Retiró un poco más de tierra y lo vio. Una depresión clara en la roca, perfectamente delineada, con la forma de una mano humana. No era una pintura, ni un grabado. Era como si la piedra hubiera estado blanda una vez, y alguien, o algo, hubiera presionado su palma allí, dejando su marca antes de que el tiempo la endureciera. Eli contuvo la respiración. El silencio alrededor era absoluto, roto solo por el goteo de las últimas gotas que caían de las ramas cercanas. En ese instante, tuvo la sensación de que la colina la miraba. No podía explicarlo, pero la piedra parecía viva, expectante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sin pensarlo más, echó a correr cuesta abajo, el corazón golpeándole en el pecho. Cuando llegó a la casa, irrumpió en la cocina con los pies embarrados, el cabello pegado a la frente y los ojos desbordados de emoción. Samuel, que estaba limpiando las herramientas junto al fregadero, se giró alarmado. «¡Papá! ¡Papá! ¡Ven!», gritó ella respirando entrecortadamente. «¡Hay algo en el cerro!». Él frunció el ceño, cansado sin entender. «¿Qué pasa ahora, Eli?». «Una cueva», dijo ella con voz temblorosa. «Bueno, no exactamente. Hay un agujero en la tierra y dentro hay piedra. Y una mano en la piedra». Samuel la observó unos segundos en silencio. No era la primera vez que su hija inventaba historias para distraerse de la tristeza de la granja. Pero esta vez su voz tenía un tono distinto, demasiado real para ser fantasía. Aún así, negó con la cabeza. «No deberías andar por ese cerro después de la lluvia. El suelo está inestable, podrías caer». «No me lo estoy inventando», insistió ella con lágrimas contenidas. «Tienes que verlo». «Eli», replicó él con voz más severa, dejando las herramientas sobre la mesa. «Escúchame. No te acerques más a ese lugar. El terreno se ha movido, y si vuelve a llover podría hundirse del todo». La niña apretó los labios y bajó la mirada. Sabía que no serviría discutir. Había visto ese gesto antes. El cansancio mezclado con miedo, la mirada que no quería más problemas, que solo buscaba resistir un día más.
Asintió en silencio, aunque por dentro ardía de frustración. Esa noche, el aire se llenó del sonido de los grillos y del murmullo lejano del río crecido por la tormenta. En la casa reinaba una calma extraña. Samuel se sentó frente al fuego, los codos sobre las rodillas, la mirada fija en las brasas que chispeaban con pereza. Elly, sentada a su lado, garabateaba algo en un cuaderno. Dibujaba la colina, la grieta y en el centro, la huella de una mano. La luz del fuego hacía brillar la página, y por un instante, la sombra del dibujo pareció moverse. Samuel la observó y suspiró. No quería apagar la ilusión que la mantenía viva, pero tampoco podía permitir que se hiciera daño. Cuando se fue a dormir, la niña permaneció despierta un buen rato, mirando el techo. Afuera, el viento soplaba suave, y cada crujido de la casa le parecía un llamado. Finalmente, se levantó sin hacer ruido, tomó la linterna de aceite de la repisa y se calzó las botas. El mundo dormía cuando Elly cruzó el patio. La luna, medio oculta tras las nubes, derramaba una luz pálida que hacía brillar las hojas mojadas. El aire olía a tierra fresca y a algo más, algo metálico que no supo nombrar. Caminó hasta el cerro guiándose por la silueta oscura de los árboles. La pendiente se alzaba frente a ella, y la grieta, ahora más visible, parecía un ojo abierto en la noche. Encendió la linterna. La llama tembló un instante antes de estabilizarse, lanzando un círculo cálido de luz sobre la piedra húmeda. Se acercó despacio, con el corazón latiendo rápido. La mano seguía allí, más clara bajo la luz. La superficie brillaba de forma extraña, como si respirara. Cuando acercó la suya y la posó sobre el relieve, sintió un frío que le atravesó la piel. Retiró la mano de golpe. El aire dentro de la abertura cambió. Un soplo helado le rozó la cara, y un sonido tenue, como el eco de una cadena arrastrándose, resonó desde las profundidades. Dio un paso atrás. El suelo se movió bajo sus pies. Una pequeña lluvia de piedras cayó a su alrededor. El haz de la linterna osciló, iluminando fugazmente la oscuridad del interior. Por un instante, creyó ver un destello metálico, algo que reflejaba la luz desde abajo. El miedo la paralizó. Luego, sin pensar, echó a correr. La linterna golpeaba su pierna mientras descendía torpemente la colina, respirando con dificultad. No se detuvo hasta llegar al porche. Allí, se giró un momento, y en la distancia vio el cerro tranquilo, inmóvil bajo la luna. Pero del agujero se elevaba una delgada columna de vapor, una neblina que subía despacio, como si la tierra exhalara algo antiguo. Entró en silencio, dejó la linterna en la mesa y se metió en la cama sin desvestirse. Tardó en dormirse, con los ojos fijos en la ventana, temiendo y deseando a la vez que el viento volviera a traer aquel sonido de cadenas. Al amanecer, Samuel despertó sobresaltado por un trueno lejano, aunque el cielo estaba despejado. Se vistió y salió al patio. El suelo seguía húmedo y resbaladizo. A lo lejos, el cerro parecía intacto, pero había un cambio difícil de describir, una tensión en el aire, como si el lugar lo observara. Elly salió corriendo de la casa poco después, agitada. Tenía barro seco en los pantalones y ojeras bajo los ojos. Quiso contarle lo ocurrido, pero algo en la expresión de su padre la detuvo. Él ya miraba hacia el cerro, con el ceño fruncido, como si intuyera lo que ella había hecho. ¿Estuviste allí anoche?, preguntó sin levantar la voz. Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Samuel se llevó una mano al rostro, agotado. Elly, te dije que no volvieras. Es peligroso. No puedes jugar con la tierra después de una tormenta. Puede tragarte viva. Ella tragó saliva y murmuró. No estaba jugando. Hay algo ahí, papá. Algo que respira. Él la miró con severidad, pero el temblor en su voz lo perturbó. No era una fantasía infantil. Algo en la forma en que lo decía, en la convicción de sus ojos, le hizo sentir una punzada de duda. Pasaron el día reparando una cerca caída. El sol calentaba el barro hasta secarlo, y el aire se volvió pesado. A lo lejos, el zumbido de los insectos era constante, una letanía sin fin. Pero cada vez que Samuel levantaba la vista,
Veía el cerro y sentía que algo se movía dentro de él, algo que la tormenta había desenterrado. Esa noche, cuando la casa se sumió otra vez en la oscuridad, Samuel no durmió. Se quedó en el porche, fumando el último cigarrillo que le quedaba, mirando el perfil del cerro recortado contra el cielo. En un momento creyó ver un resplandor leve, una pulsación de luz que emanaba desde la grieta. Parpadeó y ya no estaba. Entró a la casa, apagó la lámpara y se recostó sin quitarse las botas. Afuera el viento volvió a soplar, suave pero constante, y entre susurros trajo consigo un rumor nuevo, un sonido bajo, irregular, que venía del fondo de la tierra. Era como un jadeo contenido, una respiración que el mundo había olvidado. Y así, mientras la noche avanzaba sobre el valle, el silencio se hizo más profundo. La granja dormía, la colina parecía dormida también, pero bajo su piel húmeda algo había despertado. Algo que había esperado más de 100 años a que la lluvia lo liberara. Algo que ahora, por fin, comenzaba a respirar otra vez. El amanecer llegó cubierto de una niebla baja que se arrastraba por los campos, como si la tierra todavía respirara el recuerdo de la tormenta. El aire era frío y húmedo, y en las ramas desnudas del viejo nogal goteaban las últimas lágrimas del cielo. Samuel Harper salió del porche, con el rostro cansado y la mirada clavada en la colina. Había dormido poco, intranquilo por lo que su hija había contado la noche anterior. La idea de una cueva no lo dejaba en paz. No creía en supersticiones ni en misterios, pero conocía el peso de la tierra. Sabía cuándo algo debajo se movía, cuándo el silencio escondía un peligro. Ellie lo seguía de cerca, con la cara aún hinchada de sueño y el cabello desordenado. Llevaba el abrigo viejo de su madre, que le quedaba grande, y el brillo de expectación en los ojos. Cuando llegaron al pie del cerro, la niña señaló la grieta con un gesto triunfante, como si hubiera encontrado un tesoro. Samuel se detuvo. El agujero era más grande de lo que había imaginado. La lluvia había arrastrado parte de la ladera, dejando al descubierto una franja de roca que descendía hacia la oscuridad. El aire que salía de allí era más frío que el del amanecer, húmedo y con un olor metálico que le recordó al hierro oxidado. Se agachó y tocó la superficie. Estaba lisa, demasiado lisa. La erosión natural no podía haberla moldeado así. Pasó los dedos por una hendidura en la piedra y sintió la forma de una palma. No dijo nada, pero el corazón le dio un vuelco. Recordó las palabras de Ellie. «Hay una mano en la piedra». No quiso alarmarla, así que se levantó y murmuró que no había nada extraño, solo una vieja formación del terreno. Pero mientras hablaba, su mente ya estaba en otro lugar. El resto del día trabajó sin descanso, tratando de apartar la inquietud con tareas inútiles. Reparó un trozo de cerca, movió troncos, limpió el canalón del techo. Sin embargo, cada vez que levantaba la cabeza, la colina seguía allí, observándolo como una presencia viva. La niña, por su parte, no dejaba de hacer preguntas. Quería saber qué había debajo, si era una cueva o una mina, si había tesoros escondidos o esqueletos antiguos. Samuel la reprendió con ternura, pero ella no se detuvo. Su curiosidad era más fuerte que el miedo. Al caer la tarde, el sol se hundió tras las colinas y el aire se volvió más frío. Samuel encendió la lámpara de aceite y se sentó junto a la mesa de la cocina. Frente a él, la carta del banco parecía más cruel que nunca. 3 semanas. Podía vender lo poco que quedaba de ganado o empeñar las herramientas, pero sabía que no sería suficiente. La tierra estaba agotada y nadie pagaría por un terreno que ya no daba fruto. La única herencia que podía dejarle a Ellie se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras reflexionaba, su mirada volvió una y otra vez al cerro, visible desde la ventana. Había algo en ese hueco, algo que le llamaba con una voz muda. Finalmente se levantó, tomó una cuerda, un farol y una pala, y salió. Ellie lo siguió, a pesar de sus protestas. No era la primera vez que desobedecía, y él lo sabía. Quizás, en el fondo, no quería estar solo. El viento soplaba suave, cargado de humedad. Cuando llegaron al agujero, Samuel ató la cuerda a una raíz gruesa que sobresalía del borde y probó su resistencia. Encendió el farol, se lo colgó del cinturón y comenzó a descender. La tierra resbalaba bajo sus botas, y el aire se volvía más pesado a medida que bajaba. Ellie se asomó, sosteniendo la cuerda con fuerza.
El pasaje se inclinaba hacia abajo en un ángulo suave, lo bastante amplio para un hombre. Las paredes, pulidas por el agua o por el tiempo, reflejaban el brillo del farol. Un olor a hierro viejo y a madera podrida llenaba el aire. Cuando sus pies tocaron fondo, Samuel giró sobre sí mismo y contuvo el aliento. Ante él se abría una cámara circular, no muy grande, con paredes simétricas y el suelo cubierto de escombros. En un rincón, una viga ennegrecida descansaba medio enterrada, y a su lado, algo que no esperaba ver, un tramo de rieles metálicos, corroídos pero inconfundibles. El corazón le latió más rápido. Había escuchado historias sobre las antiguas minas de Pine Hollow, cerradas hacía generaciones, pero nadie había mencionado una tan cerca de su propiedad. Recordó a su padre, hablándole de hombres que cavaban bajo las colinas en busca de plata y hierro, y de cómo muchos nunca regresaban. Eran historias para asustar a los niños, pensó entonces. Pero ahora, en medio de aquel silencio mineral, comprendió que había más verdad en ellas de la que imaginaba. ¿Papá? La voz de Eli resonó desde arriba, temblorosa. Estoy bien, respondió él intentando sonar tranquilo. Es solo una vieja cueva. No te preocupes. Pero mientras hablaba, algo en el aire le erizó la piel. Había un murmullo casi imperceptible, un susurro que parecía venir de las profundidades del túnel que se extendía más allá de la cámara. No era el viento. El aire allí abajo estaba inmóvil. Samuel levantó el farol, iluminando las paredes. Había marcas, rayas paralelas hechas con herramientas, y en una de ellas, algo escrito en carbón, casi borrado por el tiempo. PHM 1903. Las siglas confirmaban sus sospechas. Pine Hollow Mining. Examinó el lugar un rato más, tocando la madera quemada, observando el suelo cubierto de polvo y fragmentos de roca. Había señales de que allí había habido fuego, tal vez un derrumbe. Se agachó, tomó un trozo de madera carbonizada y lo frotó entre los dedos. La ceniza aún olía a metal. El instinto le decía que debía marcharse. Subió por la cuerda con movimientos lentos, y cuando por fin asomó la cabeza, el aire del amanecer le pareció más puro que nunca. Eli lo esperaba, con los ojos muy abiertos. Él sonrió, aunque la sonrisa le costó. No hay nada peligroso, dijo, limpiándose las manos. Solo restos de una vieja mina. Pero no quiero que te acerques más, ¿entendido? Ella asintió, aunque la curiosidad seguía ardiendo en su mirada. Esa noche Samuel no pudo dormir. Extendió sobre la mesa un mapa amarillento del condado, uno que su padre había guardado en un cajón durante años. Buscó con el dedo las viejas marcas de los caminos y los riachuelos, tratando de hallar alguna referencia a Pine Hollow. No había nada, como si nunca hubiera existido, pero la placa en la mina era real, tan real como la tierra bajo sus pies. Si nadie recordaba esa explotación, tal vez también se habían olvidado de lo que dejaron allí. Pensó en la plata, en los rumores que los viejos del pueblo contaban sobre los lingotes desaparecidos, sobre el cierre repentino de las operaciones. Nadie supo qué había pasado. Algunos hablaban de una explosión, otros de un derrumbe o de una enfermedad. Sea lo que fuera, la compañía se retiró y nadie volvió a excavar. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, peligrosa y esperanzadora al mismo tiempo. Si aquella mina estaba bajo su tierra, lo que contuviera también debía pertenecerle. Quizás había algo allí abajo que pudiera salvar la granja. Apagó la lámpara, pero no logró conciliar el sueño. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con un rumor inquietante. En algún momento, creyó oír pasos en el porche, un crujido leve, como si alguien caminara sobre las tablas. Se levantó, tomó el rifle y abrió la puerta. La noche estaba vacía. Solo el cerro, recortado contra la luna, lo observaba en silencio. A la mañana siguiente, decidió regresar. No le dijo nada a Eli, temiendo que insistiera en acompañarlo. Pero ella lo siguió igualmente. Llevaban consigo una lámpara nueva, la misma cuerda y una pala. El sol brillaba débilmente, y el aire estaba más frío que de costumbre. Al llegar al agujero, notó que el borde se había ampliado, como si la tierra hubiera seguido cediendo durante la noche. Descendieron despacio. El túnel parecía más oscuro, más profundo. A medida que avanzaban,
La lámpara iluminaba los rieles oxidados que se perdían en la penumbra. En una bifurcación, Samuel se detuvo. A la derecha, el aire era más fresco, señal de que había otra salida o una cámara mayor. Decidió seguir por allí. No tardaron en encontrar algo cubierto de barro y piedras. Eli señaló un reflejo en el suelo. Samuel se agachó y con la pala comenzó a apartar la tierra. Pronto apareció una placa de metal, corroída pero legible. En ella las palabras Pine Hollow Mining, con 1903, se distinguían con claridad. El hallazgo le dio un vuelco en el estómago. Ya no quedaban dudas. Lo que yacía bajo su granja era parte de aquella compañía desaparecida hacía un siglo. Mientras examinaba la placa, un silencio denso los envolvió. Era el tipo de silencio que hace que uno escuche su propia respiración. Entonces, en la penumbra, le pareció percibir un sonido lejano, casi imperceptible. Un golpe suave, metálico, que resonó desde algún punto más profundo del túnel. Se irguió de golpe, mirando hacia la oscuridad. Eli lo imitó, aferrando la lámpara. ¿Oíste eso?, preguntó ella en un susurro. Samuel asintió lentamente. Debe ser el eco, o el agua, pero no estaba seguro. El aire había cambiado de nuevo. Era más frío, más espeso, y el olor a hierro se hizo más fuerte. Un presentimiento le erizó la piel. Decidieron regresar. Mientras subían, Samuel no pudo evitar mirar una última vez hacia el fondo del túnel. El haz de la lámpara se perdió en la oscuridad, pero por un instante creyó distinguir algo. Una forma, un contorno humano grabado en la pared, o tal vez una sombra. Parpadeó y desapareció. De regreso en la superficie, el cielo estaba enrojecido por el atardecer. La colina parecía más alta, más viva. Eli miraba a su padre en silencio, esperando que dijera algo. Él no lo hizo. Guardó la placa en el bolsillo, tomó la cuerda y la lámpara, y comenzaron a caminar hacia la casa. A mitad del camino, Eli se detuvo. «Papá», dijo en voz baja, «alguien está allá arriba». Samuel giró. En el límite del bosque, justo donde comenzaban los árboles, se alzaba una figura inmóvil. Era alta, delgada, y parecía observarlos. El viento agitó las ramas, y en un parpadeo la figura se desvaneció. No hablaron en el resto del trayecto. Cuando llegaron a la casa, el silencio era tan espeso que hasta los grillos parecían haberse ido. Samuel cerró la puerta con llave y se quedó junto a la ventana. Afuera la luna se levantaba sobre la colina, iluminando el contorno de la grieta. Durante un segundo creyó ver una luz tenue moviéndose allí, como el parpadeo de una linterna. No durmió esa noche. El mapa seguía extendido sobre la mesa. Las marcas del pasado volvían a su mente una y otra vez. La tierra guardaba sus secretos con paciencia, pero él sabía que ya había abierto algo que no podría volver a cerrar. Mientras el viento se colaba por las rendijas, juró oír el retumbar lejano de un martillo contra piedra, como si las minas de Pine Hollow no hubieran quedado tan abandonadas como todos creían. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa. El aire estaba tan quieto que el humo del fogón se elevaba en una línea recta antes de disolverse lentamente en el cielo gris. Samuel Harper se levantó con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. Durante toda la noche había escuchado el rumor del viento en las ventanas, pero también algo más, un sonido sordo y rítmico, como un golpe lejano que provenía de la dirección del cerro. Cada vez que cerraba los ojos, el eco regresaba. No sabía si era el recuerdo del martillo en las minas o si realmente alguien trabajaba bajo tierra, pero el pensamiento no lo dejó en paz hasta que la luz del día comenzó a filtrarse por las cortinas. Eli estaba ya despierta, sentada en la mesa con las piernas colgando, balanceándolas distraída. Dibujaba sobre un papel las colinas del valle, y en una esquina había trazado una línea oscura que descendía hacia algo parecido a una cámara subterránea. Samuel miró el dibujo con el ceño fruncido, sin decir palabra. Ella levantó la vista y sonrió. «¿Vamos a volver hoy, papá?», preguntó con voz temerosa, aunque en sus ojos se adivinaba la esperanza. Samuel se sirvió café, amargo y espeso, y tardó en responder. No quería admitirlo, pero había pasado la noche entera pensando en regresar. Lo que había visto allí abajo no se borraba fácilmente.
Los rieles, la viga quemada, la placa de metal, y sobre todo, la sospecha de que algo valioso seguía escondido bajo su tierra. El banco seguía amenazando con quitarle la granja, y la carta sobre la mesa era como una soga cada vez más corta. Tal vez, pensó, la respuesta estaba en las entrañas del cerro. Sí, dijo finalmente. Volveremos, pero solo para asegurarnos de que el túnel sea seguro. No quiero que te acerques demasiado, ¿entendido? Ellie asintió, aunque sabía que su padre no cumpliría esa advertencia. El día transcurrió entre preparativos. Samuel revisó la cuerda, reforzó el farol con una tapa de vidrio nueva y encontró una vieja lámpara de carburo que su padre había guardado en el granero. Llenó una cantimplora, tomó un pico, una pala y una bolsa pequeña de lona. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su interior lo empujaba hacia abajo, una mezcla de necesidad y de curiosidad que no podía controlar. El sol ya estaba alto cuando llegaron al cerro. El aire era más fresco allí, y un silencio inusual reinaba entre los árboles. El agujero parecía haberse ensanchado un poco más. La tierra húmeda se había deslizado durante la noche, revelando una entrada más clara al túnel. Samuel se detuvo un momento, observando la sombra que se abría frente a ellos. Algo en ese vacío le inspiraba tanto miedo como esperanza. «Quédate cerca», murmuró, «y no hables a menos que te lo pida». Descendieron con cuidado. La cuerda estaba firme y el farol proyectaba círculos de luz amarillenta en las paredes. El aire era pesado, cargado de humedad, y el olor a hierro oxidado era más fuerte que antes. Las gotas caían desde el techo con un sonido constante, marcando el paso del tiempo como un reloj invisible. Cuando alcanzaron la cámara principal, Samuel se dio cuenta de que el suelo parecía diferente. La última vez había estado cubierto de barro. Ahora se veía removido, como si alguien hubiese estado allí después de ellos. Se arrodilló, tocó la tierra y sintió que aún estaba suelta. Había huellas, tal vez humanas, o quizás las suyas propias de la última visita, aunque algo en su forma las hacía distintas. Ellie lo observaba desde atrás, en silencio. La luz de la lámpara temblaba sobre su rostro, resaltando la mezcla de miedo y fascinación. Samuel tomó la pala y comenzó a excavar en el punto donde la tierra se veía más blanda. Los golpes retumbaban en la cámara con un eco profundo. Cada paletada traía consigo un olor más intenso a metal viejo, y su respiración se volvía más rápida. Pasaron varios minutos antes de que el sonido cambiara. Un golpe hueco, distinto, que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «¿Qué fue eso?», susurró Ellie. Samuel no respondió. Se arrodilló y con las manos apartó el barro hasta descubrir una esquina metálica. Siguió excavando con cuidado, revelando poco a poco la forma rectangular de un cofre. Era grande, reforzado con bandas de hierro y cubierto de óxido. El candado, aunque corroído, seguía intacto. «Ayúdame con la lámpara», dijo en voz baja. Ellie se acercó, sosteniendo la luz con manos temblorosas. El reflejo amarillento se deslizó por el metal, revelando inscripciones apenas legibles. En una de las bisagras se veía grabado un sello. PHOM Co. Pine Hollow Mining Company. Samuel tragó saliva. Sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Con el mango del pico golpeó el candado. 1, 2, 3 veces, hasta que el metal se partió con un chasquido seco. Levantó la tapa lentamente, y el crujido de la madera vieja resonó como un lamento. Dentro, el farol iluminó un conjunto de formas envueltas en telas amarillentas por el tiempo. Samuel extendió una de ellas y, bajo el polvo, apareció el brillo apagado de la plata. Lingotes pesados, marcados con el mismo sello de la compañía. A un lado, pequeñas bolsas de cuero contenían monedas antiguas, algunas tan gastadas que las fechas eran ilegibles. Debajo, un fajo de papeles atados con una cuerda. Ellie se quedó sin habla. Su padre levantó un lingote, lo giró entre las manos. El metal, frío y sólido, pesaba como una promesa. «¿Es dinero?», preguntó ella, apenas en un hilo de voz. Samuel asintió. «Más que eso, hija, es lo que podría salvarnos». Durante un largo minuto permanecieron en silencio, observando el contenido del cofre como si no se atrevieran a respirar. La idea de la riqueza, de la salvación,
parecía demasiado grande para caber en aquella cámara subterránea. Pero pronto, la duda se abrió paso en su mente. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué nadie lo había recuperado en todos esos años? Abrió el paquete de papeles y comenzó a leer. Las hojas estaban húmedas, pero aún legibles. Eran registros de inventario, listas de transporte, sellos oficiales de la compañía. En una de ellas, en tinta casi borrada, se podía leer: almacenamiento temporal, sitio comprometido, esperar instrucciones. Las letras eran torpes, escritas con prisa, como si quien las redactó no hubiera tenido tiempo. Samuel sintió un escalofrío. Sitio comprometido. Las palabras pesaban como plomo. De pronto, el aire pareció más denso. Escuchó un leve sonido detrás de él, un goteo que no había estado antes, y se dio cuenta de que el túnel no estaba tan estable como parecía. Cerró el cofre y respiró hondo. Sabía que tenían que irse. Tomó a Ellie de la mano. «No hablaremos de esto a nadie», dijo con voz baja pero firme. «Nadie puede saber lo que hay aquí». Ella asintió, aunque no entendía del todo por qué debía guardar silencio. Al salir, el sol los cegó por un instante. Samuel se volvió hacia la colina. El agujero parecía más grande, más oscuro, como si la tierra quisiera tragar lo que había guardado. Cubrió la entrada con piedras y ramas, pero sabía que no sería suficiente. Esa noche, mientras Ellie dormía, extendió los documentos sobre la mesa. El farol proyectaba sombras que se movían como llamas vivas. Leyó una y otra vez las mismas palabras, tratando de encontrar un sentido oculto. Las fechas, los nombres de los supervisores, las cantidades. Nada indicaba por qué habían abandonado la mina. En una esquina de una hoja encontró algo escrito a mano, casi borrado. No volver. Gas en las galerías. Derrumbe inminente. Dejó caer el papel. Las piezas comenzaban a encajar. El sitio había sido sellado no por error, sino por peligro. Si el gas o la inestabilidad aún persistían, él y Ellie habían estado caminando sobre una tumba. Pero el peso de la plata en su memoria era más fuerte que el miedo. Esa fortuna podía devolverle la granja, la dignidad, el futuro de su hija. Se quedó despierto hasta tarde, observando el fuego. En algún momento, el sonido de un coche interrumpió el silencio. Se asomó a la ventana, pero no vio nada, solo la línea oscura del camino bajo la luna. Luego, el ruido de un portón que se movía con el viento. Fue hasta el porche con el rifle en la mano. El aire olía distinto, mezclando el aroma de la lluvia reciente con algo metálico y agrio. Al día siguiente, las huellas confirmaron sus sospechas. Cerca de la colina había marcas frescas de botas. No eran suyas ni de Ellie. Alguien más había estado allí. El resto del día trabajó como un autómata, pero su mente seguía en el cofre. ¿Y si volvían? ¿Y si alguien ya sabía del hallazgo? La idea de esconderlo parecía insuficiente. Debía protegerlo, o tal vez sacarlo de allí antes de que otros lo hicieran. Esa noche volvió a oír el sonido del coche, esta vez más cerca, y una luz breve recorrió la línea de los árboles. Corrió las cortinas y apagó la lámpara. En la oscuridad, solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el latido de su propio corazón. Pensó en su esposa, en las promesas que nunca cumplió, y en su hija dormida en la habitación contigua. Por ella, se dijo en voz baja, solo por ella. Y en esa frase se escondía el inicio de algo que ya no podría detener. La decisión de reclamar la fortuna enterrada en las entrañas del cerro, aunque la tierra misma se resistiera a entregarla. El viento sopló con fuerza, moviendo las ventanas. En la distancia, el eco de un trueno retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Y mientras el valle se sumía de nuevo en el silencio, Samuel comprendió que no era el trueno lo que había escuchado, sino un ruido más profundo, un lamento antiguo que venía desde las profundidades de la tierra, donde la plata dormía, esperando a que alguien volviera a despertarla. El amanecer llegó envuelto en una luz pálida y fría que apenas lograba disipar la neblina acumulada sobre el valle. Los campos de Samuel Harper parecían suspendidos en una calma tensa, como si el viento mismo contuviera la respiración. Desde la ventana de la cocina, el cerro se alzaba silencioso, cubierto por una bruma que lo hacía parecer más grande, más antiguo, casi vigilante. Samuel sostenía una taza de café que ya se había enfriado,
sin probarla. Había pasado la noche en vela, escuchando los ruidos de la casa, los crujidos de la madera, los pasos del tiempo que se arrastraban en la oscuridad. No había paz en su mente desde el descubrimiento del cofre. La plata seguía oculta en el túnel, enterrada bajo la tierra húmeda, pero su brillo imaginado pesaba más que si la tuviera frente a los ojos. Ellie entró en la cocina descalza, con el cabello despeinado y los ojos aún adormecidos. Se detuvo al ver a su padre en silencio, mirando hacia el exterior con el gesto rígido de quien espera algo. ¿No dormiste?, preguntó con voz baja. Samuel negó con un leve movimiento. No podía. Ella se acercó y apoyó la cabeza contra su brazo. Era un gesto pequeño, pero suficiente para recordarle por qué hacía todo aquello. Por ella, solo por ella. Pasaron la mañana arreglando una cerca vieja, aunque ambos sabían que el trabajo era inútil. Samuel lo hacía por mantener las manos ocupadas, por no pensar en lo inevitable. El banco seguía esperando su pago, y la tierra, aunque agradecida por las lluvias recientes, no daría fruto a tiempo. La mina, en cambio, prometía una salvación inmediata, tangible. La fortuna bajo el cerro podía ser la respuesta si lograba reclamarla antes de que alguien más la encontrara. Al mediodía, ensilló el viejo caballo y montó rumbo al pueblo. Necesitaba víveres, aceite para la lámpara y tal vez una palabra con alguien que aún recordara los viejos tiempos de Pine Hollow. El camino de tierra estaba húmedo y el olor a barro y pasto mojado llenaba el aire. Mientras avanzaba, notó que algo en el paisaje había cambiado. Algunos vecinos los saludaban con cautela, otros desviaban la mirada. Una sensación incómoda creció en su pecho. Los rumores viajaban rápido en comunidades pequeñas, y él podía sentirlos ya rondando su nombre. En la tienda general, el silencio cayó apenas cruzó la puerta. El propietario, Thomas Greeley, un hombre delgado y encorvado que conocía a todos en el condado, lo recibió con una sonrisa forzada. «Buenos días, Sam». Su voz sonaba tensa. «Oí que estuviste cavando por allá arriba». Samuel lo miró con calma, fingiendo sorpresa. «Estuve arreglando la tierra después de la tormenta. El cerro casi se vino abajo». Greeley asintió lentamente, sin dejar de observarlo. «Claro, claro. Pero dicen que encontraste algo viejo». Samuel se encogió de hombros. «Restos de una mina. Nada que valga la pena». El tendero soltó una risa nerviosa. «¿Nada que valga la pena? Si es cierto lo que dicen, podrías comprar todo el pueblo». «La gente habla demasiado», replicó Samuel con sequedad, «y casi siempre de lo que no entiende». Pagó sus cosas y salió. El aire fuera era más frío. En la calle, un par de hombres lo siguieron con la mirada. Había algo distinto en ellos. Un brillo curioso, casi codicioso, en los ojos. Samuel apretó el paso. Al llegar a su propiedad, el sol comenzaba a caer tras las colinas. El camino al portón estaba cubierto de huellas recientes, profundas, marcadas por neumáticos. Detuvo el caballo y se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. No se oía nada, pero sabía que no estaba solo. Junto al portón, un automóvil negro esperaba, un modelo que no pertenecía a ningún vecino. Apoyado contra la puerta, un hombre alto, de abrigo gris y sombrero oscuro, fumaba con la calma de quien sabe que será escuchado. Su postura era recta, su rostro afilado y sus ojos, fríos como el acero, lo observaban con una mezcla de cortesía y cálculo. «Señor Harper», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Un placer conocerlo al fin». Samuel desmontó lentamente, sin apartar la mano del rifle que llevaba sujeto al costado del caballo. «¿Quién es usted?» «Edmund Cray», respondió el hombre, extendiendo una mano que quedó suspendida en el aire cuando Samuel no la tomó. «Represento ciertos intereses, antiguos, digamos, vinculados a la Pine Hollow Mining Company». El nombre cayó como una piedra entre ellos. Samuel no respondió. Cray sonrió apenas, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Sé que descubrió algo en su tierra, señor Harper. No se moleste en negarlo. La compañía dejó asuntos pendientes hace más de un siglo, y algunos de nosotros estamos encargados de resolverlos». «La compañía está muerta», dijo Samuel con voz áspera, «igual que los hombres que cavaron esas minas». «Ah, pero los derechos sobreviven a los hombres», contestó Cray con suavidad, «y según los registros, las propiedades de Pine Hollow se extendían hasta aquí. Esto es tierra de mi familia,
replicó Samuel, acercándose un paso. Mi abuelo la compró antes de que yo naciera. Nadie puede venir a decirme que no me pertenece. Cray lo miró con una expresión de falsa simpatía. No deseo problemas, solo claridad. Digamos que, si hay algo allí abajo, podríamos encontrar un acuerdo. Uno que beneficie a ambos. No hay nada allí abajo, mintió Samuel sintiendo la tensión subirle por la espalda. Cray sonrió de nuevo, apagando el cigarrillo con el talón. Entonces no tendrá inconveniente en que enviemos a unos hombres a revisar. Están en propiedad privada. La ley es flexible, señor Harper, especialmente cuando se trata de recursos abandonados. Los dos se miraron en silencio durante un largo momento. El viento movía las hojas secas alrededor de sus botas. Finalmente, Cray se acomodó el abrigo y dijo con voz tranquila: Estaré alojado en el hotel del pueblo por unos días. Si cambia de opinión, me encontrará allí. Créame, no conviene dejar cabos sueltos. Subió al coche. Dentro, dos hombres esperaban en silencio. El motor rugió, levantando una nube de polvo. Samuel observó cómo el vehículo desaparecía por el camino, dejando tras de sí una sensación de amenaza que no se disipó con el viento. Esa noche, la granja pareció más silenciosa que nunca. Ellie lo observó cenar sin decir palabra. Había aprendido a leer el rostro de su padre y sabía que algo grave se avecinaba. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro. ¿Van a quitarnos la tierra otra vez? Samuel levantó la vista. En sus ojos cansados había una dureza nueva. Nadie nos va a quitar nada, dijo despacio. No mientras yo siga aquí. Pero la promesa sonaba más a ruego que a certeza. Después de acostarla, apagó las lámparas y se quedó junto a la ventana. Afuera el campo se extendía bajo la luz pálida de la luna. Durante un rato todo fue quietud, hasta que un sonido lejano lo hizo tensarse. El motor de un vehículo. Se acercaba. Las luces se movían por el camino como ojos en la oscuridad. Samuel tomó el rifle, contuvo la respiración y observó. Las luces se detuvieron cerca del cerro. Permanecieron allí unos segundos. Luego se apagaron. El silencio regresó, más espeso que antes. Al amanecer, encontró las pruebas. El suelo junto al cerro estaba removido, las ramas que cubrían la entrada, desplazadas. Alguien había entrado durante la noche. Habían dejado marcas de botas, colillas de cigarro y el olor rancio del humo. El miedo se transformó en ira. Volvió a cubrir la entrada con piedras y barro, pero sabía que ya no servía de nada. La mina estaba descubierta. Ese mismo día, ensilló el caballo y cabalgó de nuevo hasta el pueblo. Buscó al viejo abogado Wilkes, que había manejado los papeles de su padre décadas atrás. El despacho olía a polvo y a papel viejo. El anciano, con gafas gruesas y manos temblorosas, escuchó en silencio mientras Samuel explicaba lo ocurrido y le mostraba algunos de los documentos hallados en el cofre. Estos son auténticos, dijo Wilkes tras examinarlos. Pine Hollow Mining se disolvió en 1904, justo después de un derrumbe. Pero según los registros, los derechos de explotación caducaron hace más de 50 años. Si su terreno estaba arrendado, ya no hay vínculo legal. Lo que esté bajo su tierra le pertenece. Samuel sintió un alivio breve, casi eufórico, pero Wilkes levantó una mano. Sin embargo, añadió el abogado, hombres como ese Cray no actúan solos. Si sabe que hay algo valioso allí, traerá más, y no esperará papeles para tomarlo. Samuel asintió. Entonces tendré que hacerme cargo yo mismo. Regresó a la granja cuando el sol comenzaba a ponerse. El cielo tenía un tono anaranjado que teñía los campos de un color de fuego. Desde lejos vio que la puerta del granero estaba abierta. Espoleó el caballo, el corazón martillándole en el pecho. Dentro, el caos era evidente. Barriles volcados, herramientas esparcidas, cajas rotas. Buscó a Ellie gritando su nombre. No obtuvo respuesta. Corrió hacia la casa. La puerta delantera estaba entreabierta. En el suelo, una silla caída. Su respiración se volvió un jadeo. Luego la vio. Sobre la mesa, la linterna que su hija solía usar, cubierta de barro fresco. Salió corriendo hacia el cerro. A lo lejos, entre la bruma del anochecer, una pequeña luz temblaba en la entrada de la mina. Era el farol de Ellie. Samuel sintió un vacío en el pecho. Gritó su nombre, pero solo el eco le respondió. Corrió cuesta arriba, resbalando en la tierra húmeda,
con la desesperación de un animal herido. Cuando llegó a la abertura, el farol seguía allí, encendido, abandonado en el suelo. El aire que salía del túnel era más frío que nunca. «Ellie», susurró con la voz quebrada. «Estoy aquí». Desde las profundidades, una respuesta llegó, apenas audible, un gemido, un grito ahogado, y luego el eco de una voz masculina. Samuel sintió como la sangre le helaba las venas. Apretó el rifle, amarró la cuerda al árbol y se lanzó hacia la oscuridad. Mientras descendía, el farol oscilaba a su lado, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Abajo, el sonido de pasos y el roce metálico de herramientas confirmaban lo que temía. No estaba solo, y en ese instante lo entendió todo. Cray no había venido a negociar. Había venido a recuperar lo que la tierra había guardado, y estaba dispuesto a todo, incluso a usar a su hija como llave. El aire se llenó de ecos. Samuel avanzó con el corazón latiéndole en la garganta, guiado por la luz débil y la promesa de su rabia. No había miedo, solo una certeza. El cerro, la mina, la plata, todo eso ya no importaba. Solo quedaba Ellie, y mientras se internaba en el vientre de la tierra, el túnel parecía cerrar su boca tras él, como si lo devorara, como si la colina misma quisiera enterrar lo que estaba a punto de suceder. El aire dentro de la mina era espeso, cargado de un polvo antiguo que se pegaba a la piel como una sombra. Samuel descendió por la cuerda con la urgencia del que no teme ya al peligro, solo a la pérdida. La llama del farol temblaba con cada movimiento, proyectando figuras irregulares sobre las paredes húmedas. Abajo, el eco de voces se mezclaba con el crujido de la madera y el goteo constante del agua filtrada desde la superficie. Cada sonido era una amenaza, cada silencio una advertencia. Cuando sus botas tocaron el suelo, el corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza que casi lo derribaba. Sostenía el rifle con ambas manos, pero sus dedos temblaban. Desde el fondo del túnel, oyó un murmullo apagado, una orden dada en voz baja. Avanzó despacio, pegado a la pared, cuidando de no hacer ruido. A medida que se acercaba, el aire se volvía más frío, más denso, y entonces la vio. Una lámpara encendida sobre una roca, y junto a ella, una silueta pequeña atada con una cuerda. Ellie. Su hija estaba sentada en el suelo, con las manos atadas detrás de la espalda y una venda en los labios. Su mirada cuando lo vio fue de alivio, pero también de advertencia. Le hizo un gesto leve, casi imperceptible, con la cabeza. Samuel se detuvo. A unos metros de ella, Edmund Cray estaba inclinado sobre el cofre abierto, iluminado por la lámpara. Sus dos acompañantes, hombres fornidos, de aspecto rudo, cargaban los lingotes en sacos. El sonido del metal chocando contra el metal retumbaba en el túnel como un golpe de martillo. Cray hablaba en voz baja, con la calma calculada de quien cree tener el control. «Te dije que no te metieras con nosotros, Harper», dijo sin levantar la vista, como si supiera que él estaba allí. «Pero los hombres como tú nunca escuchan. La tierra es lo único que entienden, y la tierra siempre termina devorándolos». Samuel apretó el rifle, pero no disparó. Cray levantó la cabeza lentamente. La luz de la lámpara delineó su rostro pálido, su sonrisa de serpiente. «Baja el arma, o la niña paga el precio». Uno de los hombres colocó un cuchillo contra el cuello de Ellie. Samuel sintió que el mundo se le detenía. «No tienes que hacer esto», dijo con voz tensa. «Llévate lo que quieras, pero suéltala». Cray se echó a reír, una risa seca, sin humor. «¿Llevarme lo que quiero? Ya lo estoy haciendo. Pero tu problema, Harper, es que crees que todavía tienes algo que ofrecer. Este tesoro pertenece a Pine Hollow, y por extensión, a mí». Samuel dio un paso adelante. «Esa compañía murió hace 100 años, y tú morirás con ella si le haces daño a mi hija». El eco de su voz se perdió en la oscuridad. Cray ladeó la cabeza, divertido. «Eres un hombre valiente, Samuel. O un necio, aunque al final ambos suelen acabar igual». El segundo hombre levantó la lámpara y apuntó hacia el túnel de entrada. «Alguien podría venir», dijo nervioso. «Deberíamos irnos ya». Cray asintió con lentitud. «Sí, tal vez sea momento. Pero antes quiero asegurarme de que este lugar no vuelva a ser un problema».
Sacó una botella de queroseno de su abrigo, la destapó y la vació sobre el suelo. El olor a combustible llenó el aire. Samuel entendió entonces lo que iba a hacer. No pensaba dejar testigos ni rastros. Su mente se vació de pensamientos. Solo quedó el instinto. Apretó el gatillo. El disparo retumbó con una violencia que estremeció las paredes. La bala impactó en el hombro de Cray, haciéndolo girar sobre sí mismo. Eli gritó detrás de la venda. Los otros dos hombres reaccionaron al instante. Uno de ellos disparó, y la bala pasó rozando la cabeza de Samuel, incrustándose en la roca. El otro corrió hacia él con un cuchillo. Samuel se lanzó al suelo, rodó, y golpeó al atacante con la culata del rifle. El hombre cayó con un gemido. Cray, herido pero de pie, levantó su arma. Samuel lo vio apuntar hacia Eli y se lanzó adelante. Otro disparo llenó el aire, y la lámpara cayó, rompiéndose. El fuego del queroseno prendió de inmediato, extendiéndose por el suelo como una serpiente luminosa. Las llamas treparon por las vigas secas, devorando el aire. El calor se volvió insoportable. Cray retrocedió, tosiendo. Samuel corrió hacia su hija, cortó las cuerdas con su cuchillo y la alzó en brazos. ¡Corre!, le gritó. ¡No mires atrás! Eli titubeó un segundo, pero luego echó a correr hacia la salida, con el rostro iluminado por el fuego. Detrás el estruendo crecía. Una viga cayó, bloqueando parte del túnel. Samuel se lanzó detrás de ella, esquivando el derrumbe. Cray intentó seguirlos, pero su pierna herida le falló. Se quedó mirando cómo las llamas devoraban el cofre y los sacos de plata. «¡Esa riqueza es mía!», gritó con desesperación, pero el fuego ya lo había cercado. Samuel alcanzó a Eli antes de que el humo lo cegara. La tomó de la mano y la empujó hacia la cuerda. «¡Sube!», ordenó. «¡Rápido!». Ella obedeció, subiendo con la agilidad del miedo. Samuel la seguía de cerca, sintiendo el calor del fuego subir tras ellos. El aire era irrespirable. Cada respiración quemaba los pulmones. A mitad del ascenso, un rugido sordo sacudió la tierra. El techo del túnel se agrietó. Un torrente de polvo y piedras cayó sobre ellos. Samuel empujó a Eli con fuerza. «¡Sigue! ¡No te detengas!». Cuando ella alcanzó el borde y se arrastró hacia el exterior, él sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Logró aferrarse a la cuerda, pero una piedra lo golpeó en el hombro. El dolor fue intenso. Con el último esfuerzo, se impulsó hacia arriba y salió, rodando sobre la hierba húmeda. El aire fresco del amanecer le golpeó el rostro. Detrás, el cerro rugía como un animal herido. Un estruendo final, seco y poderoso, marcó el colapso de la mina. La tierra tembló y una columna de humo negro se elevó hacia el cielo. Samuel abrazó a Eli con fuerza. Sus cuerpos estaban cubiertos de hollín, sus ropas rasgadas, pero estaban vivos. Ella sollozaba contra su pecho, temblando. «Papá, los hombres», balbuceó. «Ya no pueden hacernos daño», respondió él con la voz ronca. «Ya no más». Permanecieron allí largo rato, observando cómo la tierra sellaba su secreto. El fuego consumía el interior del cerro, y el humo salía por grietas nuevas, como si la montaña respirara por última vez. Cuando finalmente el ruido cesó, el silencio del valle fue tan profundo que parecía sagrado. Durante los días siguientes, Samuel no habló con nadie. El sheriff del condado llegó al escuchar el estruendo, pero Samuel solo dijo que había ocurrido un derrumbe. Nadie se atrevió a bajar. Los rumores crecieron. Algunos decían que el viejo Harper había encontrado plata, otros que había quemado la mina para ocultar un crimen. Él no desmintió nada. Se limitó a trabajar la tierra. La colina, antes desgarrada por la grieta, comenzó a cubrirse de nuevo con pasto. La lluvia borró las huellas del fuego y pronto el cerro volvió a parecer una parte más del paisaje. Solo Samuel sabía lo que dormía bajo su superficie. El metal ardido, los restos del cofre, los cuerpos atrapados en la oscuridad. Pasaron los meses. Eli volvió a reír. Aprendió a sembrar junto a su padre, a distinguir el olor de la tierra cuando está viva y cuando muere. Cada día el campo parecía recuperar su fuerza, como si la colina hubiera devuelto algo más que plata, su equilibrio. Una tarde de verano, mientras el sol caía y el aire olía a trigo maduro, Samuel y Eli se sentaron junto al pozo. El viento soplaba suave, levantando pequeñas olas de polvo dorado.
¿Crees que la tierra recuerda, papá?, preguntó ella de pronto. Samuel la miró con ternura. La tierra nunca olvida, hija, pero también sabe perdonar. Guardó silencio un instante, observando el cerro. La hierba lo cubría ya por completo, y desde esa distancia parecía un gigante dormido. Todo lo que necesitamos está aquí, dijo tocando el suelo con la palma de la mano. No debajo, aquí. Eli sonrió. Se recostó en su hombro y cerró los ojos. El viento siguió soplando, mezclando el olor del campo con el de la vida nueva. Y mientras el sol se escondía detrás del cerro, Samuel pensó que, al fin, la tierra había callado. Bajo su superficie dormía el pasado, sellado por fuego y piedra, pero sobre ella la vida volvía a florecer. Esa noche, cuando las estrellas salieron sobre el valle, Samuel se acercó a la colina una vez más. Llevaba en las manos una pequeña cruz de madera que había tallado él mismo. La clavó en el suelo, justo donde la grieta había estado. No dijo oración alguna, no pidió perdón ni justicia. Solo permaneció de pie, con el sombrero en la mano, escuchando el susurro del viento. Por un instante le pareció oír algo más, un sonido profundo y distante, casi como una respiración tranquila. Sonrió. «Descansa, viejo cerro», murmuró. «Lo que estaba abajo ya no nos pertenece». Luego se alejó despacio, sin mirar atrás. Detrás de él la colina seguía firme, silenciosa, bajo un cielo lleno de estrellas. Y aunque el mundo nunca sabría lo que realmente ocurrió aquella noche en Pine Hollow, Samuel Harper entendía que la tierra, en su sabiduría antigua, había cerrado su corazón una vez más. Allí, en el silencio del valle, entre fuego y tierra, había nacido un nuevo comienzo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira ahora el siguiente video en tu pantalla para descubrir otra historia que no podrás olvidar. Y comparte este video con alguien que crea que siempre hay esperanza, incluso en los días más difíciles.